China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first U.S. case has been detected. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia está entrando a una nueva fase, más peligrosa. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. China informa oficialmente de las primeras muertes por COVID-19 en más de un año, en medio del peor brote desde el inicio de la pandemia. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Y es que este viernes la pandemia de coronavirus sigue siendo noticia, y es que en Venezuela se confirmaron los primeros 2 casos. Mientras el mundo se preparaba para recibir el Año Nuevo, en diciembre de 2019, las autoridades chinas alertaron de la aparición de una neumonía de causa desconocida. En aquel momento, nadie imaginaba que tan solo un mes después, aquella nueva enfermedad iba a causar la mayor crisis sanitaria, social y económica de la historia reciente. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Países confinados, fronteras cerradas, sistemas sanitarios colapsados, actividad económica paralizada. El coronavirus convirtió el 2020 y el 2021 en años para nunca olvidar. Mientras el gobierno venezolano aún no anunciaba planes para contener el virus, las autoridades del municipio Los Alias conformaban brigadas de jóvenes que se desplegaban en las escuelas y liceos para informar las medidas que ya la Organización Mundial de la Salud pedía aplicar para tratar de contener la COVID-19. Pocos días después llegaba el confinamiento. La actividad económica y social se paralizaba en Venezuela y en San Antonio de los Altos, iniciando así 24 meses de retos e historias de valentía ante una crisis. Buenas tardes, vecinos. Quiero aclarar algunos rumores que están circulando en las redes sociales referente a algunos casos de coronavirus en nuestro municipio. Quiero decirte que 2 vecinos del municipio de Los Alias que estuvieron en otro país durante 4 años y que regresaron a Venezuela y que cumplieron una cuarentena en la frontera y que estaban cumpliendo el resto de la cuarentena en un hotel de la Panamericana, dieron positivo para coronavirus. Durante los primeros meses, la Alcaldía de Los Alias y el Consejo Municipal de Los Alias desplegaron a decenas de funcionarios para atender el plan de contingencia. Protección Civil, Polisalias y voluntarios fueron los responsables de garantizar el cumplimiento de los planes en la cuarentena. Fuimos los primeros en cerrar el acceso a nuestro municipio, mientras instalábamos una sala situacional con atención telefónica a las 24 horas del día para atender la crisis desatada por la pandemia. Con reportes diarios, publicados al caer la noche, el alcalde José Fernández Jossi informó a los ciudadanos las medidas tomadas por su administración, aislando posibles contagios, controlando el acceso a los centros de abastecimiento y desinfectando. Durante la crisis, la alcaldía de Los Alias aplicó más de 500.000 litros de hipoclorito, repartió más de 500.000 de tapabocas y atendió, a través de la sala situacional, 20.580 llamadas de emergencia. Bueno, en realidad nosotros no nos sorprendió porque nosotros estábamos recién llegados, en enero habíamos llegado de viaje de visitar a nuestro hijo en Panamá y ya venía el rumor de que venía la pandemia de China, de muchos estados, de muchos países. Y bueno, y yo nunca pensé de verdad que iba a llegar aquí tan rápido a Venezuela.
Y bueno, y cuando comienza en marzo aquel desastre, aquella cosa, pues bueno, mira, bastante, de verdad que lo tomamos muy preocupados y nos preocupamos bastante, y sobre todo en ese momento que estaban los más afectados éramos las personas ya de la tercera edad para ese momento. Entonces, bueno, eso fue cuidarnos, fue inmediatamente, bueno, dotar la casa de todo, tapabocas, alcoholes, quitar zapatos, quitar ropa. Un desastre, ¿no? Para nosotros en ese momento fue un desastre y nos costó bastante acostumbrarnos a eso, y como a nosotros a mucho, creo yo, ¿no? Bueno, el encierro, mira tú que ni siquiera salíamos al supermercado a hacer ningún tipo de compra, todo se dedicaba a nuestro hijo, el que tenemos aquí. Él era el que se dedicaba a hacer las compras, inclusive de nosotros y de nuestros vecinos, porque en el pasillo donde vivimos, pues hay muchas personas, las que prácticamente somos de la tercera edad. Entonces él se encargaba de todo eso. Así duró durante más o menos un cierto tiempo, más o menos largo. La primera vez que lo escuché creo que fue en OPS y se oía muy bien de mi casa, y para mí fue una emoción muy grande escuchar sobre todo aquel saxo y más nosotros que nos encanta la música. Que nosotros, bueno, en esa pandemia, pues, en ese momento que estábamos de encierro y de todo esto, nosotros nos inventamos hacer ejercicios, poníamos música, cantábamos, porque somos cantantes, cantábamos, bailábamos, hacíamos ejercicios, y así le fuimos dando larga hasta que pudimos, pues, como decir, soltarnos un poquito más. Fue de verdad fue una idea fantástica, pues, porque con todo esto de la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado en su casa, que nadie quería salir y todo eso, bueno, eso fue un desahogo, pues, para las personas que de verdad tenían y que tuvieron mucho tiempo, pues, encerrados en el apartamento, ya que el miedo, el temor a contagiarse y todo esto era bastante alto, ¿no? Y de verdad que eso fue una idea pero maravillosa. De hecho, en nuestra residencia fue uno de los puntos en la Torre A de la residencia Los Altos. Allí montaron uno de esos hasta tu ventana, que eso estuvo maravilloso, bueno, la gente contenta, todo. Y bueno, nada, y no nos perdíamos uno que otro programa que hacían en diferentes partes, en diferentes residencias, porque entonces la cuestión era por las redes, sí. Uno se conectaba por allí, veía la cuestión en vivo y bueno, de verdad que fue muy placentero eso. Con la premisa "La música no cura una pandemia pero alegra el alma", la alcaldía de Los Elías realizó 55 conciertos en azoteas de edificios para acompañar con música a quienes permanecían aislados en sus casas. Realizamos el festival Contigo en la Distancia, que llegó a las comunidades con diversos artistas 3 veces por semana durante 6 meses. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos 1000 maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en
en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. En formato digital o con aforo limitado, la cultura y el entretenimiento continuó llegando a miles de vecinos con las ediciones de La Voz del Abuelo, la elección de la Reina de Carnaval, la excelencia educativa y la condecoración de decenas de voluntarios que se sumaron a la lucha. Bueno, el día ese que estaba en la pandemia, o sea, que nos dijeron que era pandemia, era un jueves, era en marzo, era febrero. Estábamos en el colegio y nos dijeron, tienen fin de semana largo, muchachos, porque vamos a pintar el colegio, vamos a acomodar unas cosas para que vengan el lunes. Yo le dije a mis amigas, ay, bueno, fino, si vamos al cine. Al cine, está bien. El viernes yo fui acompañada de mi mamá del trabajo, entonces yo sí vi que mi mamá estaba hablando con la directora ahí, estaban cuchuchando ahí todas las maestras y entonces estaban como nerviosas, no sé qué tenían, y mandaron a los niñitos a hacer dibujos del virus. Y yo estaba así toda como que, bueno, voy al cine, no voy al cine, ¿qué pasa? No voy. Y de repente mi mamá me dice, ay, cayó pandemia. Y yo, ¿y qué? ¿Qué? Vámonos para la casa porque hay pandemia. Yo no pude ir al cine, no pude hacer varias cosas porque cayó la pandemia. Mi rutina normalmente era ir al colegio todos los días. Pero como llegó la pandemia, me quedé obviamente en mi casa, hacía mis tareas, mis cosas y aprendí a hacer muchas cosas. Aprendí a hacer torta, aprendí a hacer ponquecitos, aprendí a hacer golfeado. Aprendí muchas cosas que por las tareas y cosas así no pude hacer. Llego a la Reina de Carnaval porque después de lo de Señorita Las Minas, yo ganó mi corona y yo le pregunté a Fran Azuaz, el organizador de Señorita Las Minas, y yo le pregunté, Fran, yo tengo que participar en la Reina de Carnaval. Me dice, se puso buena la cosa y aparece Reina de Carnaval, inscripciones abiertas. Fui a la alcaldía, me inscribí, fui con mi mamá, todo eso. Y ahí fue como arrancando la cosa, nos enseñaron pasarela, fuimos a la radio, tuvimos sesión de fotos. Fue unas cosas que yo nunca había vivido. ¿Qué significó para ti luego de la pandemia poder hacer eso? Luego de hacer eso yo estaba como contenta, sí, salí de mi casa, yupi. Obviamente siempre respetando que sí con mi gel antibacterial, mi tapabocas, la careta, todo eso, siempre respetando eso. Que nosotros los jóvenes necesitábamos como liberarnos de nuestra casa, salir a disfrutar, ver otra vez a la gente, porque estar encerrado en la casa es muy aburrido. Entonces como que salir a desahogarnos, ver a nuestros amigos, jugar. Bueno, le daría las gracias a la alcaldía por hacer este evento, por sacarnos de nuestras casas a ver otro tipo de ambiente y para disfrutar, porque eso era más que todo para disfrutar, no nada más para llevarme la corona, sino también para disfrutar yo y sentirme yo, pues como que eres tú y más nadie, ya. A la crisis generada por la pandemia se le sumaba la recesión económica. Para quienes permanecían en casa con una patología, era cada vez más difícil acceder a sus medicamentos. Bueno, desde el 2017 fui diagnosticada con EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y desde entonces, pues, en ese tiempo me costó mucho conseguir los medicamentos. Tenía que sustituirlos por otros, pero no daban el mismo efecto. Me enteré por unos amigos que ya eran beneficiados por la Fundación Amigos por Venezuela, que está en la alcaldía, pues, y asistí yo con mi récipe y mis indicaciones. Y desde entonces he recibido el apoyo de la alcaldía con respecto a la donación de estos medicamentos que vienen de afuera. Y bueno, aquí se consiguen algunos, pero son costosísimos. Un inhalador puede costar $50, $30 como mínimo, y me puede durar un mes. Bueno, aparte de los inhaladores, para mí están los esteroides, algunos antibióticos que tengo que tomar regularmente. Bueno, siempre cuento con ellos.
También he sido beneficiada porque me han suministrado medicamentos para la hipertensión de mi mamá en los Sartán, en varias jornadas que hizo David Uzcategui, nos proporcionó los Sartán y cada vez que tienen, pues mensualmente cumplen con el tratamiento de ella. Para mi hija también, que es asmática, algunos inhaladores. Es un gran alivio, o sea, yo me siento de verdad como que un poco tranquila porque sé que a la hora de una emergencia pues sé dónde asistir, puedo contar con ellos. Y si no los tienen en el momento, pues de verdad se hace como una jornada y tratan de conseguirlos, pues. Entonces me siento de verdad bastante tranquila en el municipio por eso. Durante los últimos 24 meses, la Fundación Amigos por Venezuela, encabezada por Evelyn Morales de Fernández, logró facilitar insumos y tratamientos médicos a más de 10.000 ciudadanos, incluso provenientes de otros municipios. En alianza con el Consejo Municipal de Los Alias, se realizaron 35 jornadas de atención médica primaria beneficiando a aproximadamente 2.500 sanantoñeros. Al mismo tiempo, más de 1.000 vecinos recibieron mensualmente tratamiento cardiovascular. Simultáneamente, el equipo técnico de la Alcaldía de Los Alias avanzó en el mantenimiento y recuperación de las principales avenidas y calles del municipio, aplicando 1.720 toneladas de asfalto, rehabilitando vías colapsadas por las tuberías rotas de Hidrocapital e iluminando comunidades. Quiero agradecer al alcalde por la gestión de la iluminación en el sector, especialmente en la vereda B, que es donde yo vivo. La vereda tenía ya casi un año completamente a oscuras. Se estaba prestando, que nos estaban llegando gente de otro sitio y se estaba prestando para cosas ilícitas, pues allí se estaba prestando para el consumo de droga, consumo de alcohol, incluso hubo un incidente donde casi incendian una casa. Gracias a la intervención del alcalde, en poco tiempo quedó solventada la situación, la vereda está completamente iluminada y estamos a la espera de unos bombillos que están por llegar hacia la vereda sí. Aparte de eso, bueno, que también tenemos el apoyo de la policía, que cada vez que necesitamos de ellos, que los llamamos, siempre hacen actos de presencia. Un 13 de mayo, un Día de las Madres, por cierto, Día de la Virgen de Fátima. Mi chamo de 11 años iba manejando bicicleta y como algo de repente el chamo cayó desplomado al piso, cayó de cabeza y resulta que, bueno, pensamos que fue una caída normal y resulta que le dio una ACV. Y bueno, eso fue un domingo como a las 11 de la mañana y bueno, ahí empezó toda una odisea a rodar de hospital en hospital, porque en ningún lado nos atendían. Primero a nosotros nos rescató, ahí en el lugar nos rescató los bomberos, pero resulta que después que los bomberos les tocó rodar con nosotros para allí para acá y no me atendían en ningún lado porque el chamo estaba grave, los bomberos me dijeron que me iban a dejar con el niño en el hospital Victorino, que ellos no se podían hacer cargo porque ellos no podían seguir paseando en la ambulancia. Y bueno, me dejaron ahí cuando me dijeron eso, yo llamé a Yossi y le dije que por favor necesitaba un apoyo, necesitaba una ambulancia. Y bueno,
gracias a Dios, mi angelito protector, como le digo yo a él. Yo sí me mandó una ambulancia de protección civil, llegaron al Retiro, fue donde me dejaron los bomberos, en la clínica El Retiro, para que me le hicieran la tomografía, todo eso. Y bueno, ahí seguimos rodando, porque eso fue ya como al mediodía, cuando ya me le hicieron la tomografía y todo eso, mediodía, después de mediodía, y nada, a rodar otra vez, hospital, Rescarben, hospital de niños, hospital militar, Pérez Carreño, y en ningún lado me lo recibían, hasta que en la noche fue que logré que me lo ingresaran en el hospital Pérez Carreño, que fue donde, gracias a Dios, como a las 10 de la noche, el accidente fue como a las 11 de la mañana y a él me lo recibieron como a las 10 de la noche. Y bueno, de verdad que agradecida siempre con Protección Civil, porque esa gente estuvieron conmigo hasta el momento que a mi chamo me lo ingresan ya cuando le empiezan a poner tratamiento y todo. Nosotros estábamos en el pasillo del hospital del Pérez Carreño porque no había cama en emergencia. Y a él me le empiezan a poner el tratamiento ahí mismo en el pasillo. Y yo hasta les dije a ellos, mire, váyanse porque ya por lo menos está aquí. Y ellos de verdad ni siquiera se fueron. Ellos me dijeron, no señora, yo no me puedo ir hasta que a su hijo no le ingresen a terapia de intensiva de verdad adentro. Porque si a ustedes le llegan a decir que al niño no lo van a seguir atendiendo y se lo tiene que llevar a otro lado, va a tener que salir usted a buscar cómo llevárselo, cómo trasladarlo para otro lado. Y bueno, de verdad que ellos estuvieron conmigo ahí hasta que el niño me lo ingresaron a terapia intensiva, que fue como a las 3 de la mañana, que hasta la camilla me la tuvieron que dejar. Yo tuve que llamar a Yossi porque no había camilla para ingresar a mi hijo, me lo iban a sentar en una silla, un niño que estaba inconsciente totalmente, y me dijeron, no, lo podemos sentar en una silla, pero no lo podemos acostar ahí porque no hay cama, a menos que te dejen la camilla. Y le dije, tranquila, que ya lo vamos a solucionar. Llamé a Yossi y le dije, Yossi, necesito una camilla. Tranquila, quédate con la camilla de la ambulancia y en la mañana nosotros la vamos a buscar. Porque eso es una enfermedad que lamentablemente, mientras más tiempo tarden en atender, más daño causa, que es lo que yo he leído. Pues claro, mi hijo estuvo casi 12 horas sin que lo atendieran. El accidente le afectó más a lo mejor por eso mismo, pues porque lo atendieron muy tarde. Bueno, él, gracias a Dios, de verdad, bastante bien. No recuperó el 100% su salud, porque todavía tiene una dificultad para escribir. Quedó con una condición en una pierna. Claro, a raíz de cuando él perdió el habla por completo, él dejó de caminar por completo. Nosotros estuvimos un mes en el hospital, pasé 7 meses haciéndole terapias todos los días. El niño estaba obstinado, cayó en una depresión espantosa. El chamo, nada, o sea, no quería nada. Él me decía que se quería morir, o sea, es un niño de 11 años que tiene una actividad normal, que era un deportista normal, que hacía todo su ejercicio normal y que de la noche a la mañana dejó de caminar, dejó de hablar. Tuve que ponerlo en terapias de lenguaje, sus terapias ocupacionales, fisioterapia, todo eso, para que él retomara sus movimientos. Hoy por hoy, de verdad, gracias a Dios, mira, está jugando voleibol, va al gimnasio, inteligente, súper inteligente, porque el chamo, de verdad, gracias a Dios, la Virgen, es muy inteligente. Siempre fue inteligente y ahora yo le echo broma y le digo que las neuronas que se murieron estaban medio graves, porque las que vinieron con todos los hierros.